Muy buenas, pues eso, ya me han presentado un poco, soy Alberto Ruiz, trabajo en Red Hat, me dedico principalmente a hacer habilitamiento de hardware, llevo el equipo del bootloader y luego llevo el equipo de LibreOffice y un par de cositas ahí más por en medio. Llevo contribuyendo a Genome desde el año 2005 aproximadamente, en distintas áreas. Y hace 2 años, pues me enteré de esto de Rust, y había más gente en la comunidad que estaban prestando la atención a Rust. Miré un poco por encima y dije, bueno, esta tecnología es súper interesante para Genome. Y ahora voy a explicar por qué. La charla la voy a dividir en 2 secciones. La primera les voy a dar una introducción a Genome y a nuestra plataforma de desarrollo, para darles el contexto de por qué Rust es tan interesante para nosotros. Primero voy a hablar del origen de Genome. Genome aparece en el año 97 para responder a una necesidad de que no había ningún entorno de escritorio que fuera completamente libre o completamente GNU. Era la época en la que Linux acaba de salir, existía ya el proyecto KDE, pero el proyecto KDE dependía de Qt y en aquel momento Qt no tenía una licencia libre. Entonces, Federico y Miguel, Federico dio la charla la otra vez, Miguel de Casa, decidieron que iban a ponerse de manos a la obra y a implementar un entorno de escritorio para Linux que fuera completamente software libre y parte del proyecto GNU. Y de ahí nace Genome. Y uno de los principios de Genome, aquí está el correo electrónico de Miguel de introducción, era que tenía que ser GNU, etcétera, que iban a utilizar la API de GTK, que es un toolkit gráfico que se creó para la herramienta de manipulación de gráfico GIMP. Que muchos de los que no querrán pagar una licencia de Photoshop o piratear, pues estarán familiarizados con el GIMP. Bueno, pues GIMP es el precursor de Genome y de la plataforma de desarrollo de Genome. Y otro de los principios fundacionales de Genome, que es muy interesante con respecto a lo que voy a hablar luego de Rust, del interés que tenemos en Rust, es que desde el principio se entendió que si íbamos a implementar la plataforma en C, y ahora hablaré de por qué se implementó en C, era súper importante que la plataforma estuviera disponible para usuarios de otros lenguajes. Con lo cual, la idea de que nuestra API se consumiera no solo desde C, sino desde otros lenguajes, en aquel momento era Scheme, pero luego eso no llegó muy lejos, pero luego cuando se popularizó Python, los bindings de Python de GTK 2.0 fue de las toolkits más usadas en aquel momento. Pero volviendo a lo anterior, la idea de que las APIs de Genome fueran consumibles desde otros lenguajes era un tema clave. Entonces, claro, eso prácticamente restringió el lenguaje de referencia para escribir la plataforma a C, porque C en el año 97 era prácticamente los compiladores que había libres, era el único que te ofrecía una API y una ABI estable, que en C++ en aquel momento, y ahora ni siquiera tampoco, dependiendo de con qué compiladores y con qué librerías estándar uses, no tiene una API estable y no tiene una ABI estable. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en C++, el símbolo que queda, cuando compilas un método, el símbolo que queda en tu librería compartida no siempre va a tener el mismo nombre o no tiene un nombre predecible para un consumidor externo. Entonces es muy difícil consumir librerías de C++, por ejemplo, desde Python o desde JavaScript. Entonces eso restringió la elección del lenguaje de nuestra plataforma para implementar las librerías más básicas, GTK y otro número de herramientas, a C. Entonces de ahí nacen, del proyecto GIMP, pero también de la incorporación de Genome como proyecto al ecosistema de GTK, nace el binomio glib-gobject. glib es una especie de librería estándar para C, multiplataforma,
que te dan cosas que no te da la librería estándar de C ANSI, ¿no? Hash tables, listas enlazadas, etc. Todas las cosas que los que hemos programado en C hemos tenido que reimplementar una y otra vez, una y otra vez. Bueno, pues si tienen que usar C, si tienen que seguir usando C, glib es muy interesante en ese sentido. Y luego sobre C, la gente de GIMP y de Genome se inventaron una librería orientada a objetos y un sistema de tipos que se llama GObject. Y es básicamente, es como si implementáramos C# o Java encima de C. Y entonces cuando queremos crear una clase, llamamos a una función que registra la clase. Cuando queremos añadir una propiedad, llamamos a una función que registra la propiedad. Y eso lo registra en el sistema de tipos y luego lo podemos consumir. GObject tiene un sistema de tipos, tiene clases con herencia simple, tiene interfaces, tiene señales, que es muy importante a la hora de hacer programación de interfaces gráficas. La capacidad de enviar eventos es muy importante. Tiene propiedades dinámicas, es decir, no son símbolos de C, son cadenas que se registran en tiempo de ejecución en nuestra clase. Con notificación de cambios, además, cuando cambiamos una propiedad podemos conectarnos porque hay una señal que te dice que la propiedad ha cambiado de valor. Y luego tiene un tema importante en el mundo de GObject y de Genome, es que todas nuestras APIs públicas, las estables por lo menos, tienen un sistema de introspección que se llama GObject Introspection. ¿Esto qué es? Es un sistema que utilizamos para exportar de forma abstracta la API de una librería. Y esto nos permite generar automáticamente bindings para otros lenguajes. Ahora hablaré un poquito más de eso en la siguiente diapositiva. Esto sería la anatomía de un objeto de GObject en C típica. Pues tenemos una macro para definir un tipo, entonces ya esta macro sabe que hay unos métodos que tienen ciertos nombres que van a ser el destructor, el constructor, etc. El class init es el método que registra la clase en el sistema de tipos y aquí donde registraríamos las propiedades, las señales, etc. Init sería como el constructor de nuestra clase y aquí donde inicializaríamos ciertos valores, etc. Y este es el constructor público, que hay uno privado para el sistema de tipos y otro público. Y luego aquí, este sería nuestro header. Si quisiéramos añadir métodos, pues sería simplemente añadir una función más y ponerla en la cabecera pública. Cuando empezamos a añadir funcionalidad y propiedades y conexión a señales, hay una cantidad de boilerplate bastante molesta. Y ahora hablar un poquito más de esto también. Volviendo a lo de GObject Introspection, de nuevo, objetivo fundacional del proyecto, que nuestras librerías se puedan consumir desde fuera. Bueno, pues GObject Introspection lo que hace es que cuando compilas en tu proyecto tu librería de GObject, te genera un fichero XML con todas las definiciones de los métodos, las clases, te agrupa las funciones que son métodos de una clase como métodos de la clase, con lo cual cuando estás interpretando ese XML, pues tienes una serie de metadatos que el compilador de C no tiene y que la cabecera pública tampoco. Después, además, puedes compilar ese fichero XML a una base de datos binaria que pueden, por ejemplo, en los bindings de Python, generan los bindings en tiempo de ejecución. Entonces, utilizan ese fichero binario para leerlo en memoria sin tener que parsear el XML, que sería mucho más lento. Hay un montón de bindings disponibles para las librerías de Genome, principalmente GTK, que es la librería para hacer pues, las ventanas, botones, etc. Hay para C++, hay para Rust, para Mono, .NET, Java, SpiderMonkey, o sea, JavaScript, y esta es muy importante porque el shell de Genome, digamos la interfaz gráfica que se encarga de gestionar tus ventanas, de listar las aplicaciones, de cuando te conectas a la red, pues el menú que te sale, todo eso está implementado en JavaScript utilizando el engine de JavaScript de Mozilla, SpiderMonkey. Y la forma en la que funciona es, pues tenemos utilizamos la librería de SpiderMonkey y sobre eso tenemos un binario que se llama GJS,
que carga el typelib de todas las librerías que utilizamos y tienes disponibles desde JavaScript pues todas esas cosas. Pues Python, Ruby, Haskell, hay casi cualquier lenguaje más o menos popular suele tener algún tipo de cobertura de las APIs de Genome, porque es que de hecho cuando aparece un lenguaje nuevo, al estar todo implementado en C, pues es el toolkit gráfico más fácil de acceder. Este es el GIR, que es el fichero STXML que representa una API, y aquí pueden ver, pues, por ejemplo, valor de retorno, la cadena de documentación del valor de retorno, el tipo, etc. Vale. GTK es el toolkit gráfico de Genome, es, digamos, el target principal de cuando hay una comunidad con un lenguaje nuevo que quiere hacer bindings para Genome, suele ser la funcionalidad de Genome más interesante. Además, GTK es multiplataforma, con lo cual no solo funciona en Genome, sino puedes escribir una aplicación de GTK para Windows o para Mac. Esta sería una aplicación de GTK típica, el navegador de ficheros que podrías encontrar en Fedora o en Ubuntu, en Nautilus, pues es una aplicación de GTK. Un caso que poca gente conoce, el Visual Studio for Mac, es una aplicación de GTK2. Y como ven, pues se ve totalmente nativa, ¿no? Y esto sería una aplicación de GTK3 moderna, también portada a Mac. Y Inkscape, que es una aplicación de GTK también, en Windows. Así que vemos que GTK funciona en todas las plataformas, no es solo para Genome. Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Nos casamos con C en el año 97 y a medida que intentamos crear comunidad alrededor de Genome nos encontramos que, claro, que el hecho de que C sea el lenguaje de desarrollo por defecto es un problema, porque para atraer contribuidores nuevos para que ayuden a mejorar nuestra plataforma, pues nos cuesta muchísimo gente que esté dispuesta a pasar por el dolor de escribir todo ese boilerplate en C, depurar, etc. Entonces, para nosotros es un problema que sabemos que a largo plazo vamos a tener que solucionar. Entonces, este problema lo hemos intentado resolver en varias ocasiones. Miguel de Icaza, no sé si lo conocen además de por Genome, por ser el fundador de Mono, que es una implementación libre de .NET, y que probablemente el hecho de que lo hayan implementado ha permitido que Microsoft haya liberado .NET eventualmente. De hecho, ahora Miguel trabaja para Microsoft. Pues Mono surgió como a partir de la comunidad de Genome, porque Miguel en su startup se dedicaba a hacer aplicaciones para Genome para HP, IBM, Sun, y una de las aplicaciones que hizo fue el cliente de correo Evolution, que lo hizo con un equipo en su startup. Y lo que se dieron cuenta es que escribir una aplicación para usuarios finales en C era muy difícil. Cuando tienes una aplicación muy compleja, como un cliente de correo con herramientas de productividad, eso fue una tarea que dio mucho dolor de cabeza. Entonces, Miguel se interesa por .NET a partir de esa experiencia, porque ve que bueno, que es una plataforma de desarrollo que tiene estándares abiertos, etcétera, etcétera. Y la intenta promocionar dentro de Genome, con resultados dispares. Por un lado tuvimos probablemente una de las épocas en las que se sacaron más aplicaciones para Genome súper útiles, Fspot, que era un gestor de fotos, que en aquel momento era de los más completos y los más rápidos, Banshee, que era un reproductor de música, un montón de cosas. Pero el problema vino por el tema de Microsoft, que claro, Microsoft se comporta, hasta hace no mucho, se comportaba con las patentes de una manera bastante agresiva hacia las empresas que estuvieran compitiendo con ellos, y empresas como Red Hat no estaban dispuestas a distribuir código, la implementación libre de .NET, porque no era código que viniera de Microsoft, y habían, pues claro, dudas razonables de si eso iba a suponer una incertidumbre legal. Entonces,
a partir de ahí se genera un problema. Por otro lado, además, Mono tiene un runtime bastante tocho, con un recolector de basura, etcétera, etcétera, con lo cual perdíamos esa eficiencia y por otro lado perdíamos la capacidad de hacer bindings a otros lenguajes. Entonces, lo de Mono no funcionó. La segunda aproximación es Bala. Y Bala aparece aproximadamente en 2006. Y Bala es un compilador que compila de un lenguaje pseudo C#, prácticamente C#, y esto lo compila a C. Y luego GCC compila el código final. Entonces, esto emite código GObject. El código que vimos antes es muy similar al que tenemos aquí, aunque aquí tenemos propiedades, señales y demás. Pero esto digamos que lo expandiría en un fichero en C, en un header. Además generaría el XML automáticamente porque todos esos metadatos los tiene aquí ya. ¿Qué pasa con Bala? Pues que es muy difícil de depurar porque tenemos un nivel de indirección añadido. Digamos, el GDB no se comporta muy bien. Hay maneras de poder mapear y decir, bueno, este fuente se compila a tal fichero C. Entonces, a lo mejor de repente una línea de Bala se corresponde a 8 líneas en C. Entonces, ¿en qué momento llegaste ahí? ¿Cómo lo resuelves? Si es un problema del compilador. Eso puede dar bastante dolor de cabeza. Luego hay... Bala tiene un automatic ref counting, o sea, GObject está basado en ref counting, y en general te puedes olvidar de la gestión de memoria, excepto cuando no puedes. Entonces hay ciertos corner cases que tienes que saber cómo se comporta el compilador y cómo se comporta GObject para saber que es posible que tengas un leak de memoria. El compilador, además, entre versiones del compilador no ha garantizado la ABI, porque de repente los maintainers dicen, bueno, pues ahora en vez de generar el código sea así, lo genero así. Y entonces eso significa que el tamaño de los tipos públicos pueden cambiar. Entonces hacer librerías consumibles para desarrolladores de aplicaciones es un problema, porque si yo actualizo mi Ubuntu y de repente mi aplicación espera que tal estructura tenga un tamaño X y de repente tiene otro, pues mi programa peta. Y además Bala apenas ha recibido mejoras en los últimos 7 años, está muy mal mantenido y lo último que necesitamos en Genome es mantener todavía más infraestructura, ¿no? Entonces, Bala, aunque ayudó muchísima gente a incorporarse a la plataforma de Genome y todavía hoy es una herramienta muy útil, no la podemos usar para el core de la plataforma. Y entonces, después de estas 2 iteraciones, claro, en la comunidad siempre estamos buscando maneras de atraer contribuidores. Somos una comunidad que vive de las contribuciones, no solo de las contribuciones de las empresas, sino de muchísimos voluntarios. Y tener una plataforma poco atractiva, que es muy molesta de usar, es un problema. Entonces, de repente llega Rust, y se empiezan a mover varios temas. La gente de GStreamer que es una librería de Genome basada en GObject para streaming multimedia, y se utiliza en un montón de dispositivos. Alexa, todos los televisores Samsung usan GStreamer. Pues la comunidad de GStreamer se empieza a interesar por Rust. Después hay gente que aparece de la nada, o sea, no eran contribuidores de Genome, que empiezan a trabajar en bindings para glib y GTK. Y en medio de todo esto, pues yo, Federico y yo le echamos un vistazo a Rust y nos damos cuenta del potencial enorme que tiene Rust para Genome, porque es un lenguaje seguro, que es algo que ningún otro lenguaje de bajo nivel compatible con C nos ha brindado hasta ahora. No tiene recolector de basura, que es muy importante. Por ejemplo, hablaba antes de que el shell está implementado en JavaScript. El recolector de basura de SpiderMonkey nos ha dado bastante dolor de cabeza en los últimos meses. No sé si han visto las noticias relacionadas con Linux, pero cuando haces aplicaciones gráficas, la falta de certidumbre de cuándo vas a poder pintar tu frame puede llegar a ser un problema. Cuando usas lenguajes con un garbage collector, tienes que tener mucho cuidado y te puede dar mucho dolor de cabeza. Y además, la parte clave de Rust es que además de ser compatible con C en términos de seguridad, de eficiencia, que no tenga recolector de basura, puedes emitir una API y una ABI de C desde Rust. Y esta es la clave. O sea, esto es lo que permite
que nos podamos plantear que parte de la librerías de Genome, fundamentales de la plataforma, se puedan llegar a reimplementar en Rust. Digamos, la piedra angular de la comunidad de Rust dentro de Genome es GTK-RS, que son los bindings para el toolkit gráfico. Entonces, el proceso para generar los bindings es en dos fases. Utilizamos el GIR que comenté antes para generar un crate que se llama helipsys y otro crate que es GTK-sys, que básicamente es un crate que te lista, que te crea llamadas a funciones a través del FFI, llamadas a funciones de C, para cada función de C crea una función de Rust y te mapea además las constantes, los enums, etc. Entonces es un mapeo de uno a uno de la API de C a Rust, para que la puedas consumir desde Rust. Y lo siguiente que hace en una segunda fase es, consumiendo esto, te crea un Rust, una serie de estructuras y métodos idiomáticos de Rust para consumir esos objetos. Porque aquí sigues teniendo pues todo funciones y estructuras, ¿no? Como en C. Y aquí sí que tienes pues métodos en el sentido de Rust, etc. Entonces estos son los crates que realmente acabas consumiendo cuando vas a hacer una aplicación de GTK en Rust. Un ejemplo de GTK-RS, tenemos nuestro main, creamos una aplicación de GTK, le ponemos un nombre, flags, etc. La clase de aplicación tiene una señal de startup, entonces aquí nos conectamos a esa señal y le pasamos una función anónima y llamamos a build UI y aquí creamos una ventana, le ponemos el título, la mostramos en pantalla y nos conectamos a la señal click. Entonces esa es la señal que se dispara cuando haces clic en cualquier parte de la ventana, ¿no? Nos conectamos aquí a otra señal y ejecutamos la aplicación. Pues esto sería un ejemplo muy básico de cómo consumir GTK en Rust. De aquí saldría, no hice el screenshot de la aplicación, pero no me dio tiempo, hice las diapositivas hoy. Como todos, ¿no? Digo yo. Y esto sería lo más mínimo y básico. Claro, ya entrar en más complejidad pues sería entrar en la complejidad de la API de GTK, que no creo que sea lo más útil hoy. Entonces, si ya tenemos los bindings y ya podemos crear aplicaciones de GTK y tal, ya estamos, pues no. Faltan un par de cositas para que Rust pueda cumplir un reemplazo funcional a C dentro de la plataforma. Entonces, la parte principal, todo lo que mostré antes de los bindings, es para consumir clases que ya existen en C. La parte que nos queda por resolver, y que estamos en ello, es emitir GObjects, interfaces de GObject y eventualmente los datos de introspección desde un proyecto de Rust. Y además emitirlo como una librería compartida con el sistema y que tú puedas consumir como si fuera cualquier otra librería de GObject. Y entonces para eso, hace año y medio hicimos un Hackfest de Rust y Genome y vinieron gente del core de Rust, Nico Matsakis, Alex Crichton, y nos sentamos para ver cómo podíamos resolver este problema. Y lo que tenemos es una macro que se llama GObjectGen, que sirve para emitir, igual que en Bala, para emitir código Rust que llama a las funciones de C, que registran los tipos, que registran las propiedades, las señales. Y este es el resultado. Esto es código que ya funciona en nuestra implementación de la macro. Aquí creamos nuestra clase con el keyword class, que no existe en Rust, pero lo hemos añadido en nuestra macro. Tenemos una propiedad privada que se llama val, que es un cell de un entero sin signo de 32 bits. Y aquí hacemos la implementación. Y pues aquí añadimos señales. De nuevo, aquí hay keywords que no existen en Rust que hemos añadido para definir señales. Una señal no es más que un prototipo de una función. Cuando nos conectamos a una señal, lo que hacemos es pasarle una función que cumpla ese prototipo. Y esa función se ejecuta cuando se emite la señal. Y aquí, por ejemplo, pues, le ponemos un valor a val. Val, como es hay un tema aquí del priv, que igual no sé si meterme en ese berenjenal, pero básicamente
todo lo que está en privado para poder, para tener flexibilidad, todos los miembros privados de una clase de GObject se ponen en una estructura aparte que no es pública, para tener flexibilidad, que la estructura pública siempre tenga el mismo tamaño y que internamente tengamos otra estructura aparte para poner los datos privados. Entonces, eso significa que cuando queremos cambiar valores a lo que hemos puesto dentro de class, pues tenemos que hacer getPriv primero y ya lo que nos devuelve getPriv, que es la estructura privada, pues ya le podemos acceder al campo val y ponerle valores, etc. Y aquí ya sí estaríamos emitiendo una clase GObject que si tuviéramos un header file, que todavía no emitimos, podríamos consumir desde fuera de Rust. Podríamos, por ejemplo, los bindings de Python podrían consumir esto si ponemos los datos de introspección en el lugar adecuado de nuestro sistema. Y podríamos desde Python pues crear una instancia y llamar a setValue, conectarnos a las señales, etc. Quedan un par de asuntos más por resolver. No toda la API de glib ni de GTK están cubiertas. Hay cosas que el generador de bindings todavía no sabe hacer. Nos falta resolver la capacidad de añadir propiedades en GObjectGen. Ya tenemos un parche, pero estamos viendo a ver qué sintaxis es la correcta. No emitimos header files, no emitimos un GIR y además en Genome estamos migrando de AutoTools al sistema de compilación Mason. Y tenemos ahí una batalla bastante intensa con el maintainer de Mason por cómo se comporta cargo, con los crates y cómo se comporta un proyecto típico de Mason, y tenemos que ver cómo llegamos a casar los dos mundos. Pero los maintainers de cargo están ayudando bastante a intentar resolver los problemas que tenemos. Quería mostrar un par de ejemplos de aplicaciones escritas en Rust. Esto es Fractal. Fractal es un cliente de Matrix.org. Matrix es un protocolo para reemplazar WhatsApp y todas estas cosas. Bastante seguro, lo lleva una fundación. Y Dani, uno de los contribuidores españoles de Genome, pues se ha dedicado a hacer este cliente. Con este cliente además hay un tema curioso porque no sé si conocen la campaña de Purism para hacer un teléfono totalmente libre, etcétera. Pues la gente de Purism está muy interesada en este cliente y lo quieren adaptar a pantallas táctiles porque la gente de Purism tiene un partnership con Matrix para que sea su sistema de mensajería por defecto. Entonces están haciendo una versión, digamos, touch-friendly de esta aplicación. Además quería mostrar otra aplicación en Rust, un listado de procesos, ejecutándose en Mac. Que además el autor y uno de los mantenedores principales de GTK-RS, su motivación principal es ejecutar aplicaciones para Mac. Entonces el soporte para Mac es bastante bueno y bueno, como ven, se puede utilizar perfectamente. Y hasta aquí la charla. Si tienen preguntas, gracias. ¿No? Bueno. Un momento. ¿Quién ha usado Genome 1.0? Luego, aquí hay más, luego pueden... Sí, se CKD. Da igual, hombre. La vas a quemar luego. Bueno, listo, ¿no? Muy bien.